Bienvenidos y bienvenidas a InnovaEduca, el espacio donde exploramos el mundo de la educación a través de la voz de quienes la hacen posible. En cada episodio conversamos con profesionales apasionados por el mundo de la educación. Queremos conocer sus experiencias, desafíos y aprendizajes para inspirarnos y seguir transformando la enseñanza. Hoy tenemos a una invitada especial, Ana Vanessa Valero García, la vicerrectora de Formación Continua de la Universidad de Murcia, quien nos compartirá su visión sobre la importancia de la formación continua del profesorado. Así que ponte cómodo o cómoda, abre tu mente y acompáñanos en este viaje por el apasionante mundo de la educación. Comenzamos. Pues hoy tenemos como invitada del podcast a Ana Vanessa Valero García, la vicerrectora de Formación Continua. Es profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología en la Universidad de Murcia, diplomada en Maestro de Educación Especial y licenciada en Psicopedagogía. Y además es doctora con mención europea en Psicología Evolutiva por la Universidad de Murcia. Ha desarrollado su labor investigadora en el Grupo de Investigación de Psicología Evolutiva E040-02, centrado principalmente en el estudio de los procesos de autorregulación emocional y conducta en niños. Su actividad investigadora en este grupo se ha complementado con estancias en las universidades de Ámsterdam, la Universidad de Knoxville, una universidad de Reino Unido, y en la actualidad es la coordinadora del grupo de trabajo de la Universidad de Murcia dentro del proyecto TEF Academy y la directora del proyecto Innovalab Erasmus+. Como ella ha comentado, es vicerrectora de Formación Continua y es siendo responsable de la formación continua, la extensión universitaria, la formación corporativa del PDI PTGAS y el aula de mayores. Y además forma parte del grupo de microcredenciales CRUE-RUEP y del grupo de microcredenciales de la Alianza Europea UniWeb. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias por tener un huequito aquí con nosotros. Buenas tardes. Y bueno, para comenzar me gustaría comentar un poquito el que recientemente se ha aprobado una ley que regula la formación del profesorado Nobel dentro de las universidades como algo prioritario. Esta indica que cuando un profesor se incorpora de forma titular a la universidad durante su primer año de docencia, sí o sí tiene que formarse como docente. Y esto se enlaza con mi primera pregunta, y es que ¿por qué consideras que es fundamental que la formación continua de los docentes y la formación de los docentes Nobel? A ver, yo creo que era una de las grandes carencias que tenía el sistema universitario español, y es que se forman a los estudiantes que quieren hacer su doctorado, se les forma principalmente en investigación, pero no se les formaba en la parte o en el componente docente. Sin embargo, a lo largo de su formación investigadora, sí que se les da venia docendi para que puedan participar en actividades docentes, siempre acompañadas de profesorado senior de las universidades, a tiempo completo y permanentes. La realidad es que no se les daba una formación de base sobre aspectos metodológicos, pedagógicos, de evaluación, ¿vale? De los procesos formativos, y creo que es clave porque la labor fundamental que van a desempeñar dentro de las universidades es docente, y que posteriormente complementarán con la investigación, con la gestión y con la transferencia del conocimiento. Pero la docencia es un pilar fundamental en el ámbito universitario. Entonces, yo creo que es un acierto que con la Ley Orgánica de Universidades de 2024 que se incorpore como obligatoria esa formación para el profesorado de nueva incorporación a las universidades, profesorado ayudante doctor, que tiene que hacer esa formación en su primer año de contrato. Y creo que es un acierto y que redundará en la calidad de la docencia universitaria. Muy, muy interesante eso que me comentas. Y bueno, principalmente eres vicerrectora de formación continua. Te encargas de que el profesorado PDI y PTGAS esté constantemente actualizado para el correcto desempeño de sus funciones. ¿Cuáles dirías que son los factores claves para que esa formación continua sea realmente eficaz y efectiva? Tiene que partir de unas necesidades reales para mejorar el desempeño en el puesto de trabajo. Entonces, se tiene que hacer un diagnóstico, tiene que haber una participación activa por parte de todos los implicados en qué tipo de formaciones son necesarias. Yo creo que el principal éxito de los últimos planes de formación que hemos ido sacando en la Universidad de Murcia
pues nace de aquí, de ese diagnóstico de necesidades, de adaptarnos continuamente a los cambios y a los requerimientos, tanto normativos como cambios sociales que se van produciendo, esa adaptación a la digitalización pues, de todas las entidades, pues también está siendo importante. Y creo que ese es el aspecto más relevante, ¿no? Que parta de un diagnóstico, de una prospección de necesidades. Y luego, pues, que sea muy aplicada, que sean formaciones que verdaderamente cuando el participante finaliza, pues que lo pueda implementar en su puesto de trabajo. Y para eso, pues, algo que tenemos todavía pendiente, ¿no? Y que tenemos que ver cómo lo implementamos, es hacer ese análisis o evaluación del aprovechamiento en el puesto de trabajo. Es decir, que cómo ha repercutido en la mejora de mis funciones en el puesto de trabajo que estoy haciendo, tanto por parte del personal de gestión técnico y de administración y servicios, como por parte de los docentes. Y consideráis que, bueno, pues habéis dicho que vuestro plan de formación parte de una detección de necesidades, entonces en teoría los profesores deberían querer formar parte de esas formaciones o querer participar en esas formaciones. ¿Habéis encontrado que eso realmente es así o los profesores son más reacios a formar parte o a tomar estas formaciones? Y en caso de que fuera así, ¿cómo lo estáis abordando desde la Universidad de Murcia? A ver, creo que en el caso de los docentes, los nuevos docentes sí tienen esa necesidad y se ha visto un cambio muy importante en las nuevas incorporaciones que estamos teniendo de personal Nobel que reclama esa formación, que ven necesario el formarse. También está habiendo un cambio de tendencia, pues que sí que hay profesores que en determinadas materias pues nos van reclamando formaciones. Ahora mismo pues nos solicitan mucha formación en IA, ¿vale? En inteligencia artificial, pero hay otras formaciones que les cuestan un poquito. Y creo que el que sea obligatoria la formación para el profesorado Nobel, pues nos va a permitir incluir formaciones como muy vinculadas, por ejemplo, a una educación integral, un planteamiento de la docencia de forma integral, un diseño universal, ¿no? En educación. Nos va a permitir también integrar pues, temáticas como la importancia de la incorporación de cuestiones de igualdad de género dentro de lo que es los programas docentes, pues a través de estas formaciones que son obligatorias, por lo que vamos a ir formando a nuevas generaciones de docentes totalmente concienciados y más sensibles a unas temáticas que normalmente pues quedan sin ser cubiertas, ¿vale? Cuando hacemos nuestra oferta formativa. Entiendo. Y bueno, comentabas un poquito también los docentes, esos nuevos docentes, cómo exigen esa formación. Y pues, por ejemplo, tú en psicología estás enseñando psicología de la educación, donde pues sí que comentas temas de metodología, aprendizaje autorregulado de los alumnos, temas de motivación. ¿Cómo crees tú que puede influir esa formación continua o esa formación a lo largo de la vida en la calidad de la enseñanza de esos docentes que se están formando constantemente? Pues es clave. Es decir, tenemos que ir adaptándonos a los cambios, a la situación que tenemos en nuestras aulas. Pues hace años conseguir un artículo científico te llevaba meses porque te lo tenían que mandar por correo. Hoy realmente le damos a un botón y al momento lo tenemos impreso, bien porque tenemos acceso libre a revistas que están en abierto o bien porque tenemos contactos en diferentes universidades y con un simple correo electrónico, pues en cuestión de minutos tienes ese material disponible. Eh, ¿por qué me refiero a algo de investigación para hablar de la docencia? Porque creo que también pasa en las aulas, ¿no? Antes el profesor, digamos que tenía todo el conocimiento y lo tenía que hacer llegar a los estudiantes, pero ahora estamos cambiando. Los estudiantes acceden a mucha información y realmente el docente tiene que guiarlos en qué información es relevante, qué información no es relevante, ¿no? Ser capaz de tener una actitud crítica ante los diferentes contenidos o materiales que nos vamos encontrando, pues es fundamental.
Y para ello, la formación a lo largo de la vida, la formación continuada, es clave porque pues va cambiando, necesitamos reciclarnos, no solo cambia la tecnología, también cambia la tipología de alumnado que tenemos y nos tenemos que adaptar, cambian sus motivaciones, cambian sus intereses y el profesor no tiene que jugar con sus alumnos en el aula, pero sí tiene que ser capaz de llegar a ellos. Y eso lo tenemos que entrenar, ¿no? Y tenemos que entender el proceso de enseñanza como un proceso de aprendizaje también continuo. Entonces no solo es que el docente enseña, sino que aprende dentro del aula y debe ir modificando pues lo que tenía establecido como único. Un tipo de metodología que sirve para un grupo, pues puede que para otro no funcione. O una dinámica de trabajo en grupo, pues puede que no funcione para un grupo y que para otro pues encaje perfectamente, ¿no? Puedo poner un ejemplo muy concreto que me sucedía esta mañana y les decía a los estudiantes, bueno, como veo que no vais a participar, que no sois pues muy participativos en clase, a partir de ahora pues voy a ir trayendo unas tarjetitas en las que vais a tener vuestros nombres y directamente os voy a ir nombrando para que me vayáis respondiendo. Y ha sucedido todo lo contrario, ¿no? Que han empezado pues a participar más activamente. Yo creo que les ha dado más miedo que les fuera señalando por sus nombres que el involucrarse en esa dinámica. Estamos con estudiantes universitarios, en concreto yo doy a tercero de psicología, con lo que ya tienen una trayectoria formativa amplia y creo que es importante que se impliquen en su propio aprendizaje y que sean muy activos en ese proceso de aprendizaje. Muy interesante eso que me comentas. Además, puedo dar fe de primera mano como antigua alumna tuya que las clases realmente son muy dinámicas. Me gustaría también rescatar algo que has comentado antes, y es que los docentes te van pidiendo formación pues, sobre IA, sobre pues, nuevas cosas que van saliendo, sobre a nivel de la digitalización, ya que esto pues también comentábamos que era muy importante, y entiendo que esas son las tendencias que están marcando ahora mismo dentro de la universidad la formación. Pero ¿hacia dónde consideras que debería evolucionar la formación docente en los próximos años? En los próximos 5 años, ¿hacia dónde crees que debería enfocarse esa formación? Yo creo que sería muy interesante que se creara el proyecto InnovaLab. De hecho, uno de los resultados que persigue es la creación de laboratorios de innovación dentro de las universidades, que pueden ser físicos, pero también pueden ser virtuales. Al final es buscar lugares de encuentro con otros compañeros que pueden ser de nuestra misma rama de conocimiento, de otras ramas de conocimiento, y experimentar pues innovaciones docentes, ir introduciendo nuevos cambios, que tengamos unas coordinaciones horizontales y verticales reales dentro de las titulaciones, pero incluso entre titulaciones. Ujú. Yo creo que la formación debería tender a la creación de esos espacios de formación compartida. Es decir, que no sean formaciones regladas en las que te explican cómo hacer algo, ¿no? Y que luego tú lo lleves a tu aula, sino que se creen entornos de aprendizaje compartido para los docentes, de manera que puedan experimentar, ¿no? Pues con diferentes metodologías, con diferentes tipos de evaluaciones, observando a otros compañeros. Entonces, creo que hay que introducir ese componente de mentorización, de compartir, de aprendizaje cooperativo dentro de lo que es la formación de los docentes y no cómo aplicar el aprendizaje cooperativo en el aula, sino cómo trabajar de forma coordinada los docentes. Creo que eso sería muy enriquecedor a nivel de los títulos universitarios y de cómo trabajar con los estudiantes luego en el aula. Yo creo que redundaría en cómo se trabaja luego a nivel de aula. Pues, muchísimas gracias, me ha encantado todo lo que hemos comentado, ¿no? La importancia de que como docentes tenemos que estar constantemente formados, porque bueno, pues van surgiendo nuevas metodologías, van surgiendo nuevas tecnologías, ChatGPT ahora que es la última moda de los alumnos, incluido para los profesores, y hay que estar formado en cómo usarlo y en cómo guiar a los alumnos también para que ellos lo puedan usar. En esas formaciones clave
en esos proyectos de ese proyecto de innovación que esperemos que los resultados salgan y tengamos esos laboratorios para poder compartir con nuestros compañeros. Y me gustaría, pues, no sé si tienes alguna reflexión final o decirles a nuestros oyentes dónde pueden conseguir más información con respecto a las formaciones que se hacen desde el vicerrectorado o sobre vuestro propio plan corporativo. Pues mira, sí que me gustaría hacer una reflexión. El otro día leía un artículo de un buen amigo, de Germán Teruel, La Verdad, que hace una reflexión sobre el tema del uso de los manuales docentes, ¿no? Que no podemos perder esos manuales que son referentes en algunas ramas de conocimiento para pasar pues solo a metodologías activas. Creo que no estamos o lo que yo intento trasladar no es una formación del todo o nada, sino más bien una formación docente en la que la enseñanza tradicional y las nuevas metodologías que van surgiendo pueden convivir y deben, de hecho, convivir. Y si somos capaces de estar formados de manera integral, pues en diferentes metodologías docentes, en planificación docente, en cómo diseñamos nuestro proceso de instrucción, en las diferentes formas que evaluar, en el diseño de rúbricas de evaluación, es decir, una formación más integral, y somos capaces también de testarlo, de llevarlo, de ponerlo a prueba, de poder aprender, pues observando a otros, no son incompatibles, todo lo contrario. Es que se necesitan, porque tenemos que seguir utilizando materiales y manuales de referencia, porque nos van marcando el camino. Pero esos manuales tenemos que ser capaces de trasladarlos de forma distinta a nuestros estudiantes, que puedan acercarse a ellos de una manera distinta a como lo tuvimos que hacer. Y habrá titulaciones en las que lo tienen que manejar esos contenidos perfectamente, pero las formas de aprenderlos sí que son distintas. Porque esto lo que va a permitir es que personas con capacidades muy diversas pues puedan tener un buen rendimiento académico a la vez que lo hacen de una forma motivada y sin perder el interés. Entonces, bueno, pues os recomiendo esa lectura que apareció este domingo en el periódico de La Verdad, y creo que es muy interesante esa reflexión que hace, y de hecho yo lo invito y lo invité el otro día a poder hacer un podcast en el que pues hagamos un debate sobre esta cuestión, porque no son excluyentes y esto creo que es muy importante. O sea, cuando me preguntabas ahora que yo qué recomendaría y dónde recomendaría ver las formaciones, yo recomendaría formarnos para descubrirnos. O sea, vamos a formarnos en docencia para descubrirnos. Y eso implica no solo hacer una formación porque quiero aplicar eso en mi aula. O sea, no hago una formación en Bucla porque quiero utilizar en mi aula Bucla para poder tener a los alumnos más atentos, sino me quiero formar porque quiero incorporarlo en todo mi proceso de enseñanza y en el aprendizaje de mis alumnos, porque creo que les va a beneficiar o les puede ayudar, pero no como herramienta única y excluyente. Entonces, mi recomendación, buscar formaciones que os permitan descubriros y que permitan descubrir a un docente pues en formación continua, porque nunca finalizamos nuestra formación. ¿Y dónde encontrar formaciones en la Universidad de Murcia? Pues accediendo a la Escuela de Formación Continua del Vicerrectorado de Formación Continua de la Universidad de Murcia, pues las tenemos clasificadas, como decías al principio, es responsabilidad de este vicerrectorado la formación en el aula senior, es decir, formación dirigida a personas de entre 50 y ya no hay límite de edad hacia arriba. Eh, la formación corporativa, que es la del personal de la universidad, tanto PDI, formación personal docente e investigador, como el PTGAS, el personal técnico de gestión y administración y servicios de la universidad, y luego la formación para toda la sociedad, es decir, para nuestros egresados, para ayudarles en su cualificación y recualificación profesional, formación para empresas, formación pues para todos los colectivos pues que puedan encontrar
en la Universidad de Murcia, pues esas áreas de interés, esas temáticas de interés en las que reorientarse profesionalmente o mejorar para el ejercicio de su profesión. Pues muchísimas gracias, Vanessa, por tu tiempo, por todas estas reflexiones súper interesantes que has compartido hoy aquí. Dejaremos los links tanto a la página de la universidad como de la propia escuela de formación en la cajita de descripción para quien quiera pasarse a ver esas formaciones, que no es porque sea mi universidad, pero sí que son muy interesantes y se lleva un proceso meticuloso para diseñarlas. Y bueno, espero que también a los oyentes os haya gustado y de cara nos vemos en el próximo podcast.